Tu mejor versión no es un sueño, es una decisión. La historia que da origen al material que vamos a analizar hoy empieza con el sonido seco de un bate de béisbol. Uf, Pero no golpeando una pelota, sino una cara. Le pasó al autor, James Clear, en su último año de bachillerato. terrible. Un compañero perdió el control del bate, salió volando y le dio, justo entre los ojos. La confusión fue total. Cuando la enfermera le hizo las preguntas típicas, el desastre era evidente. Claro, para ver el estado de conciencia. Exacto. Le preguntó en qué año estaban. Él respondió, 1998. ¡Wow! Era 2002. Le preguntó quién era el presidente. Dijo Bill Clinton. Y era George W. Bush. O sea, estaba completamente perdido. Completamente. La situación era tan grave que lo tuvieron que llevar en helicóptero a un hospital. En helicóptero. Sí, a una unidad de trauma especializada. Le indujeron un coma. Y sus padres, pues, se enfrentaron a una de esas noches que nadie debería vivir. Y en un lugar que, por una cruel ironía, ya conocían muy bien. Ah, es verdad. La historia de la hermana. 10 años antes habían estado en ese mismo hospital cuando a su hermana pequeña, de solo 3 años, le diagnosticaron leucemia. ¡Qué fuerte! La recuperación fue un calvario. Visión doble, problemas de equilibrio, meses sin poder conducir. Y a pesar de todo, él se aferró a una idea casi, diría yo, delirante, que aún podía ser un gran jugador de béisbol. Y ahí está el germen de todo, ¿no? Ahí mismo. Y esa lucha personal es el punto de partida perfecto para nuestra conversación. Porque no se trata de grandes momentos de quiebre, sino del poder casi invisible, pero arrollador, de los pequeños cambios acumulados. De lo atómico. Exacto. Nuestro material base es un extracto del libro Hábitos Atómicos, y la misión hoy es desentrañar cómo esta filosofía de mejoras minúsculas, de un 1%, puede generar resultados extraordinarios. De hecho, hay un caso de estudio que ilustra esta idea a la perfección, y que el libro usa como pilar, el del equipo de ciclismo británico. Que eran malísimos. Malísimos es poco. Antes de 2003, su historia era un monumento a la mediocridad. Hablamos de casi 100 años con una sola medalla de oro olímpica, desde 1908. O sea, no eran malos, eran irrelevantes. Un chiste en el circuito profesional. Totalmente. A tal punto que uno de los mayores fabricantes de bicicletas de Europa se negó a venderles material. Enseño. Sí, porque pensaban que mancharía su reputación. Increíble. Pero en 2003 todo cambió. Contrataron a un nuevo director de rendimiento, Dave Brailsford, que trajo una filosofía que muchos consideraron extraña, la agregación de ganancias marginales. Justo. La premisa era buscar una mejora del 1% en absolutamente todo. Y la aplicación fue, obsesiva. No se trataba solo de lo obvio, como rediseñar los asientos de las bicis o probar telas en un túnel de viento. Aquí es donde la historia se vuelve increíble, ¿no? No se quedaron solo en la bicicleta. Para nada. Se fueron a los extremos. Contrataron a un cirujano para enseñar a los atletas la forma correcta de lavarse las manos. ¿Para qué? Para reducir infecciones. Probaron qué tipo de almohada permitía el mejor descanso para cada ciclista y se las llevaban a los hoteles. ¡Qué locura! Probaron distintos geles de masaje para ver cuál permitía una recuperación muscular más rápida. Y llegaron al punto de pintar de blanco el interior del camión del equipo. Blanco. ¿Y eso por qué? Polvo que pudiera afectar la delicada mecánica de las bicicletas. Lo que me parece fascinante no es solo la disciplina, es el cambio de mentalidad. La mayoría buscamos la bala de plata, esa única gran solución. Brailsford, en cambio, dijo, no existe tal cosa. La victoria se construye con cientos de pequeñas decisiones, decisiones que sus rivales consideraban insignificantes. Exacto. La verdadera ventaja no estaba en la aerodinámica, sino en pensar de una forma que nadie más lo hacía. ¿Y los resultados? Bueno, validaron esa filosofía de forma espectacular. En solo 5 años, en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el equipo británico ganó el 60% de las medallas de oro disponibles en ciclismo. El 60%. Pasaron de 0 a 100. Luego, en Londres 2012, rompieron 9 récords olímpicos y 7 mundiales. Y para rematar, Bradley Wiggins se convirtió en el primer británico en ganar el Tour de France, seguido por Chris Froome al año siguiente. Ganaron 5 Tours en 6 años. De la irrelevancia al dominio absoluto. Y todo esto plantea la pregunta central.
¿Cómo es posible que mejoras tan triviales, individualmente casi inútiles, se sumen para crear un resultado tan extraordinario? Esa es la pregunta clave, porque va en contra de nuestra intuición. La cultura popular nos vende la idea de que el éxito requiere una acción masiva, un cambio radical. El gran salto. Sí, el gran salto. Pero el autor sostiene que eso es un mito. Subestimamos brutalmente el valor de las pequeñas mejoras diarias. El libro usa una analogía que me parece perfecta, la del avión. La del avión, sí. Despega de Los Ángeles hacia Nueva York. Si el piloto ajusta la dirección solo 3,5 grados hacia el sur, un cambio casi imperceptible al inicio. No aterrizará en Nueva York. Aterriza en Washington, D.C. Esos pequeños hábitos son ese ajuste de 3,5 grados en nuestra vida. El problema es que, a diferencia del avión, nosotros no vemos el desvío inmediatamente. Y aquí es donde el autor introduce un concepto crucial: la meseta de potencial latente, el valle de la decepción. Exacto. Es esa brecha frustrante entre el esfuerzo que ponemos y los resultados que vemos. Entrenas un mes y no ves cambios en el espejo. Estudias un idioma semanas y sigues sin poder mantener una conversación. Y ahí es donde la mayoría tira la toalla. Ahí mismo. Piensan que su esfuerzo no sirve para nada, pero el trabajo no se está desperdiciando, se está acumulando, como la energía en una falla tectónica. Me gustan las metáforas que usa para eso. Son muy potentes. La primera es la del cubo de hielo. Tienes una habitación fría, la temperatura sube de -4 a -3 a -2 y no pasa nada. Sigue siendo hielo. Sigue siendo hielo. Pero un solo grado de cambio, de -1 a 0, desencadena una transformación masiva. El hielo empieza a derretirse. Todo el trabajo se acumuló y se liberó en ese momento. Y la otra es la del bambú, que es aún más dramática. Sí, la del bambú es increíble. Durante los primeros 5 años apenas se ve. Parece que no crece. Pero lo que está haciendo es desarrollar un sistema de raíces subterráneo inmenso, complejo. Está construyendo la base. Exacto. Y una vez que ese sistema está listo, el bambú explota hacia el cielo. Crece más de 2 metros en apenas 6 semanas. ¡Wow! Los resultados más potentes de cualquier proceso compuesto siempre tardan en revelarse. El esfuerzo no se pierde, se almacena. Entiendo. Esa idea de que el trabajo se acumula es clave. Pero me hace pensar, si los resultados tardan tanto, ¿cómo lidiamos con la frustración? Y eso nos lleva al problema de enfocarnos solo en el gran objetivo, ¿no? Has dado en el clavo. Esto nos lleva a la distinción fundamental que hace el libro entre metas y sistemas. Que no son lo mismo. Para nada. Clear confiesa que durante años estuvo obsesionado con las metas. Las calificaciones, el peso que quería levantar, los ingresos de su negocio. Pero se dio cuenta de que los resultados tenían muy poco que ver con la meta en sí, y todo que ver con el sistema que seguía día a día. Pero espera, eso suena contraintuitivo. ¿Estamos diciendo que las metas como, no sé, correr un maratón son inútiles? No inútiles, pero sí insuficientes y a menudo contraproducentes si son nuestro único foco. El libro argumenta que centrarse solo en las metas tiene 4 problemas serios. A ver. Los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas. Todo equipo que compite en una final quiere ganar el campeonato. La meta no los diferencia. Claro. Lo que los diferencia es su sistema de entrenamiento, de nutrición, de estrategia. Precisamente. El segundo problema. Alcanzar una meta es un cambio momentáneo. Puedes ponerte la meta de limpiar tu habitación desordenada y lograrlo. Y te sientes genial por un día. Exacto. Pero si no cambias el sistema, o sea, tus hábitos desordenados, la habitación volverá a ser un caos en una semana. Resuelves el síntoma, no la causa. Entiendo. El tercer problema es muy sutil. Las metas restringen la felicidad. Se crea una mentalidad de seré feliz cuando alcance X. El cuando tenga esto, entonces. Justo. Y eso pospone la alegría y te condena a un ciclo de insatisfacción. Un enfoque en el sistema te permite encontrar satisfacción en el proceso, en el día a día. Y el cuarto problema es el que vemos todo el tiempo, el famoso efecto yo-yo. Exacto. Las metas no coinciden con el progreso a largo plazo. Muchos corredores entrenan meses para un maratón, pero en cuanto cruzan la meta, dejan de entrenar. La meta ya no está ahí. El propósito desaparece. Desaparece. El propósito de construir un sistema es seguir participando en el juego, de forma continua.
Y esto nos deja con una de las frases más potentes del libro. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Ok, potentísimo. Entonces, si la clave es construir un buen sistema, la pregunta es ¿cómo? ¿Cuál es la mecánica detrás de un hábito? Para explicarlo, el libro se remonta a un experimento de finales del siglo XIX del psicólogo Edward Thorndike. Con gatos. Sí, metía a los gatos en unas cajas problema. Podían escapar accionando una palanca, y eso les daba acceso a comida. Al principio, los gatos daban vueltas, arañaban, hasta que por puro accidente, ¡pam!, presionaban la palanca. Y salían. Y salían. Pero tras varias repeticiones, el aprendizaje se consolidaba. Los gatos dejaban de moverse al azar e iban directo a la palanca. La conducta se volvió automática. Asociaron la acción con la recompensa. Correcto. Ese experimento revela el ciclo de retroalimentación de todo hábito y que se puede dividir en 4 etapas. Primero, la señal, el desencadenante. El sonido de una notificación en el teléfono. Perfecto ejemplo. Segundo, el anhelo, que es la motivación. No anhelas el sonido, anhelas la información que promete. Tercero, la respuesta, que es el hábito en sí, tomar el teléfono. Y cuarto, la recompensa, la satisfacción que le enseña a tu cerebro que vale la pena repetir este ciclo. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Y el argumento es que podemos. Cómo manipular estas 4 palancas para construir o destruir hábitos. Ese es el núcleo del método. Para crear buenos hábitos debemos hacer la señal obvia, el anhelo atractivo, la respuesta sencilla y la recompensa satisfactoria. Y para romper malos hábitos, pues lo contrario. Invisibles, poco atractivos, difíciles e insatisfactorias. Quiero que nos detengamos en la primera ley, hacerlo obvio. Porque el ejemplo de los trenes japoneses me parece fascinante. Es un ejemplo perfecto. El sistema de trenes de Japón es de los más seguros y puntuales del mundo. Y una de las técnicas que usan sus conductores se llama señalar y nombrar. Señalar y nombrar. A medida que el tren avanza, señalan físicamente los objetos importantes y anuncian su estado en voz alta. Señalan una señal y dicen, la señal está verde. Señalan el velocímetro y dicen, velocidad a 100 kilómetros por hora. Lo que están haciendo es elevar un hábito que podría ser inconsciente, como revisar los instrumentos, a un acto plenamente consciente. Exacto. Nos dice que gran parte de nuestra vida transcurre en piloto automático. Y para cambiar un hábito, el primer paso es ser consciente de él. Pero esta ley va más allá. Hacerlo obvio también es diseñar nuestro entorno. Y aquí es donde entra el estudio de los soldados en Vietnam, que te cambia por completo la perspectiva sobre la fuerza de voluntad. Totalmente. Durante la guerra, se descubrió que casi el 20% de los soldados estadounidenses allí se habían vuelto adictos a la heroína. Una situación alarmante. Una crisis. Sí, pero lo realmente sorprendente fue lo que pasó cuando regresaron a casa. En un entorno normal de rehabilitación, la tasa de recaída de los adictos a la heroína es del 90%, más o menos. Altísima. Altísima. Sin embargo, 9 de cada 10 soldados que usaban heroína en Vietnam simplemente dejaron el hábito al volver a su país. Entonces, lo que estamos diciendo es que el autocontrol no es una superpotencia moral, es más bien una habilidad de diseño ambiental. Exacto. No es que de repente se volvieran superhumanos. Fue un cambio radical en su ambiente. Todas las señales que desencadenaban el hábito, el estrés, el fácil acceso, los compañeros que consumían, todo eso desapareció de golpe. O sea, las personas con el mejor autocontrol son las que menos lo necesitan usar. Esa es la conclusión. Estructuran su vida para evitar las tentaciones. Ok, hacerlo obvio es el primer paso, pero ¿cómo lidiamos con la falta de motivación? A veces sé que debo hacer algo, como ir al gimnasio, pero simplemente no quiero. El anhelo no está. Esa es la pregunta que aborda la segunda ley, hacerlo atractivo. El cerebro funciona con dopamina, que se libera no solo cuando experimentamos placer, sino en anticipación al placer. La anticipación es la clave. Es la anticipación de la recompensa lo que nos impulsa. Para hacer un hábito atractivo hay que aumentar esa anticipación. Una técnica muy efectiva es el agrupamiento de tentaciones. Que es básicamente como sobornarte a ti mismo de una forma inteligente. Podría decirse así. Consiste en vincular una acción que quieres hacer con una que necesitas hacer. Por ejemplo,
Un estudiante de ingeniería que amaba ver Netflix, pero sabía que necesitaba hacer más ejercicio. Me suena familiar. Programó su bicicleta estática para que solo funcionara si estaba reproduciendo algo en Netflix desde su laptop. Vinculó la gratificación instantánea de su serie favorita con el hábito que quería construir. Solo puedo escuchar mi podcast favorito mientras salgo a caminar. O solo puedo tomar mi café especial mientras medito 5 minutos. ¿Usas una recompensa garantizada para arrastrar al hábito deseado? Exacto. Aumentas el atractivo del hábito difícil al asociarlo con algo que ya deseas intensamente. Estás diseñando el anhelo. Juntar algo que quiero con algo que necesito. Tiene todo el sentido. Pero, ¿qué pasa cuando la tarea en sí se sienta abrumadora? Hacer 30 minutos de yoga puede parecer una montaña. Y ese es el obstáculo de la tercera ley, hacerlo sencillo. Nuestra biología está programada para seguir la ley del menor esfuerzo. Siempre que podemos, nuestro cerebro elige la opción que conserva energía, la opción más fácil. Siempre. Por eso, para construir un hábito, debemos reducir la resistencia. Y la herramienta más práctica para esto es la regla de los 2 minutos. Esta regla es genial por su simplicidad. La idea es que cualquier hábito nuevo debe empezar con algo que tarde menos de 2 minutos. El objetivo no es dominar el hábito final, sino dominar el arte de empezar. Leer antes de dormir se convierte en leer una página. Hacer 30 minutos de yoga se convierte en sacar la esterilla de yoga del armario. El libro cuenta la anécdota de la coreógrafa Twyla Thorpe. Ella dice que el hábito que sostiene su carrera no es el entrenamiento de 2 horas. Su verdadero hábito es el ritual que lo precede. Vestirse, salir y decirle al taxista la dirección del gimnasio. Esa es su acción de 2 minutos. Esa. Una vez hecho eso, la parte difícil ha terminado. Pero eso suena casi como un truco mental. ¿Realmente funciona o hay un principio psicológico más profundo ahí? Hay un principio muy profundo. La regla de los 2 minutos se centra en lo que el autor llama un momento decisivo. Un momento que define las opciones que tendrás después. El punto de no retorno, por así decirlo. Algo así. Sacar la esterilla puede parecer insignificante, pero es el momento decisivo que te pone en el camino de hacer yoga. Una vez que has empezado, por pequeño que sea, continuar es mucho más fácil. Se trata de facilitar la acción hasta que sea casi imposible decir que no. Entiendo. Pero me queda una duda. Los resultados de los buenos hábitos, como vimos, tardan en llegar. En cambio, la gratificación de los malos hábitos, como comer chatarra, es inmediata. ¿Cómo competimos contra eso? Esa es la pieza final, la cuarta ley. Hacerlo satisfactorio. El cerebro humano evolucionó para priorizar recompensas inmediatas. Para que un hábito se consolide, debemos sentir un éxito inmediato. La regla cardinal es: lo que se recompensa inmediatamente, se repite. ¿Y cómo creas una recompensa inmediata? Para algo como ahorrar dinero, cuyo beneficio es a muy largo plazo. Tienes que crear una forma artificial de satisfacción. El libro cuenta la historia de una pareja que quería dejar de comer fuera para ahorrar. Abrieron una cuenta llamada Viaje a Europa. Me gusta. Cada vez que evitaban salir a cenar, transferían $50 a esa cuenta. El viaje era la recompensa a largo plazo, pero la transferencia inmediata les daba un chute de satisfacción que reforzaba el hábito. Es darle a tu cerebro una pequeña victoria tangible, ahora mismo. Exacto. Otra técnica muy simple es la del clip. Un vendedor empezaba cada día con 2 frascos, uno con 120 clips y otro vacío. Después de cada llamada, movía un clip de un frasco al otro. No se enfocaba en el resultado, sino en la acción. Justo. Y ver el frasco llenarse le daba una señal visual de progreso y una dosis de satisfacción que lo mantenía en marcha. El objetivo es terminar el hábito con una sensación de éxito, por pequeña que sea. Entonces, si unimos todo, el secreto no es una transformación drástica. Es el compromiso con la mejora continua, apoyado en un sistema inteligentemente diseñado. El libro menciona la paradoja de Sórites, ¿no? La parábola griega, sí. La pregunta es, ¿puede una sola moneda hacer rica a una persona? No. ¿Y si se añade otra? Tampoco. Pero si sigues añadiendo moneda tras moneda, en algún punto se produce la transformación. El éxito no es una meta a la que se llega, es un sistema que se perfecciona. Sin embargo, y esto es crucial, el libro termina con una advertencia muy sutil sobre el inconveniente de los buenos hábitos. Tienen un inconveniente.
Sí, a medida que un hábito se vuelve automático, dejamos de prestarle atención. La automaticidad es útil, libera recursos mentales, pero también puede llevarnos a la complacencia. Hacemos las cosas en piloto automático y dejamos de buscar formas de mejorar. Es una idea poderosa, que nuestros mejores sistemas pueden convertirse en una jaula de oro si no los revisamos. Exactamente. Y esto nos deja con una reflexión final. La maestría en cualquier campo no se logra solo con hábitos, sino con la combinación de hábitos automáticos y práctica deliberada. O sea que necesitas un sistema para revisar tu sistema. Justamente, se requiere un sistema de reflexión para asegurarse de que esos hábitos no se conviertan en un techo que limite nuestro potencial. Entonces, la pregunta no es solo qué hábitos construir, sino también cómo podemos evitar que nuestros mejores hábitos nos impidan seguir creciendo.